¿Qué será Tierra Amarga en el nuevo episodio? ¿Fuleya tuvo un accidente a causa de Fikret? ¿Demir Yaman disparará a Fikret? ¿Fikret irá a la cárcel? ¿Hará Sebda lo que quiere Umid? Todos y más están en este video ahora. Si quieres ir con Sebda o Umid antes de pasar a nuestro video, no olvides darle me gusta a nuestro video. Fuleya perdió a su bebé en el accidente y Demir pensará que Fikret hizo esto después de los rumores que escuchó. Porque el auto es el auto de Demir. De hecho, el objetivo de Fikret es matar a Demir. Sin embargo, cuando Fuleya compró el coche, le pasó a Fuleya. Demir, que estaba furioso de ira, fue ahí para matar a Fikret, a lo que la gendarmería cuestionó. Pero gracias a los gendarmes, Fikret se salvará de ser fusilado. Luego, Demir será detenido después de este ataque. Fikret puede decirles a los gendarmes que causó el accidente. Después de ver la tristeza de su tío Fekeli, Fikret ahora puede abandonar esta guerra. Si bien Ali Ramet Fekeli todavía no cree que su sobrino pueda ser tan malo, Fikret estará muy enojado consigo mismo por ser el asesino de un bebé. La señora Sebda está haciendo grandes esfuerzos para que su hija se comprometa a perdonarse a sí misma. Umid sigue insistiendo en no perdonarlo. Su madre, Sebda, continuaba poniéndola a prueba para medir su amor. Sebda seguirá haciendo todo lo posible para ver su amor y admitir su inocencia. Sin embargo, si Umid quiere vivir con él, le pedirá que haga lo que ha hecho y dejar a Sukurova. La señora Sebda no querrá hacer las solicitudes de su hija Umid después de leer los elementos de esta lista. Porque Demir y Fuleya son como su familia y los aman mucho. Por eso, en lugar de hacer lo que está en la lista de la señora Sebda, querrá alejarse de ellos contándole a Demir sobre la situación. Continuará persuadiendo a su hija para que siga Umid y construya una vida juntos. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. La noticia de que Demir disparó a Fekeli cae sobre Sukurova como una bomba. Fuleya, que presenció las conversaciones en el Befar, corre a todas partes para encontrar a Demir, pero no puede encontrar a Demir ni a Fekeli. Cuando la noticia llega al hospital, corre a Umid para pedirle una cuenta a Fikret. En el hospital se dice que Fekeli no viene ahí. Corre a casa de Mughgan. Demir está enojado con Umid por tomar sus fotos en secreto y enviárselas a Fuleya. Pero Umid dice que no sabía que se tomaron las fotos y que se lo enviaron y tenía mucho miedo. Fuleya intenta asegurarse de que ama a Demir y es amada de la misma manera. Las preguntas de Demir sobre sus relaciones y amores lo confunden. Sebda, quien regresa a casa y descansa, todavía exhibe actitudes extrañas. Sale de casa temprano en la mañana y regresa porque estoy bien. Sermin cuenta lo que vio en el hospital, pero nuevamente, nadie le cree. Sin embargo, Sebda fue a Umid para demostrar que no la había abandonado y fue arrebatada por la fuerza. Ella también lo logra, pero le será muy difícil construir su relación como madre e hija. Sebda ahora llegará tanto para proteger a su hija como para no sospechar de Demir y Fuleya. Fikret ahora es más ambicioso. Acusa a Umid de no cumplir su promesa de venganza que le dieron a Demir. Sin embargo, Fikret se enamoró, por mucho que lo negara. Se reconcilia con Mughgan entre todo lo que está pasando. Cuando se suspenden sus papeles, Fadik y Rashid no quieren esperar más. Fueron al municipio sin notificar a nadie y celebraron su boda, pero Am no se casará con Aya Fadik sin una boda. La boda se celebra por la noche con gran preparación en la mansión. Nadie espera una mala sorpresa en la boda, pero llegará un invitado que los sorprendió a todos. Fuleya no se rinde con Demir y el chasquido de Demir una vez más enfurece a Umid. Mughgan dice que Fuleya siempre está del lado ganador. Sin embargo, es testigo de un accidente mientras conduce a toda velocidad. Sus ojos están tan oscurecidos que incluso se olvida de que es médico y decide ignorar el accidente. Tierra Amarga episodio 93 escena final. ¿Morirá Fuleya quien tuvo un accidente? ¿Y Lala Altbilek abandona la serie? El episodio 93 de la serie 11 Upon a Time Sukurova se reunió con la audiencia en las pantallas de AD del jueves 22 de abril. Murat Unalms, Hilal Altbilek, Furkan Palal, Andes Oral, Keremals compartieron los papeles principales en el episodio final de 11 Upon a Time Sukurova, y el automóvil utilizado por Fuleya se salió de control y se estrelló contra el árbol. Fuleya resultó gravemente herido. Umid, que vio el accidente y llegó a Fuleya, se sorprendió con el movimiento que hizo. Umid, que no respondió a la solicitud de ayuda de Fuleya, salió del coche. ¿Qué pasó una vez Sukurova en el último capítulo? La noticia de que Demir disparó a Fekeli cae sobre Sukurova como una bomba. Fuleya, que presenció las conversaciones en el Befar, corre a todas partes para encontrar a Demir, pero no puede encontrarlo a él ni a Fekeli.
Cuando la noticia llega al hospital, Umid corre y se dirige a Fikret para pedir una cuenta. En el hospital se dice que Fekeli no viene ahí. Mujgan también corre a casa. Fotos mezcla la asociación. Demir está enojado con Umid por tomar sus fotos en secreto y enviárselas a Zulea. Pero Umid dice que no sabía que le tomaron fotos, que le enviaron y que tenía mucho miedo. Zulea intenta asegurarse de que ama a Demir y es amada de la misma manera. Las preguntas de Demir sobre sus relaciones y amores lo confunden. Sermin Sevda es sospechosa pero nadie la escucha. Sevda, quien regresa a casa y descansa, todavía exhibe actitudes extrañas. Sale de casa temprano en la mañana y regresa porque estoy bien. Sermin cuenta lo que vio en el hospital, pero nuevamente, nadie le cree. Sin embargo, Sevda fue a Umid para demostrar que no la dejó y que se la arrebataron por la fuerza. Él también lo logra, pero le será muy difícil construir su relación madre-hija. Sevda ahora intentará proteger a su hija y no sospechar de Demir y Zulea. La idea y la esperanza están ahora en otras guerras. El hecho de que las fotografías no rompieran a Zulea y Demir destruyó a Umid. Fikret ahora es más ambicioso. Acusa a Umid de enamorarse de Demir y no cumplir su promesa de venganza. Sin embargo, Fikret se enamoró, por mucho que lo negara. Se reconcilia con Mujgan entre todo lo que está sucediendo. Fadik Muradin Ardi. Cuando se suspenden sus papeles, Fadik y Rashid no quieren esperar más. Sin avisar a nadie, van al municipio y celebran su boda. Pero la dama no se casará con Fadik sin una boda. La boda se celebra por la noche con gran preparación en la mansión. Nadie espera una mala sorpresa en la boda, pero llegará un invitado que los sorprendió a todos. ¿Cuánto puede un mito oscurar por amor? El hecho de que Zulea no abandone a Demir y que Demir se rompa a sí mismo una vez más hace que Umid se sienta indignado. Cuando Mujgan dice que Zulea siempre está del lado ganador, decide subirse a su coche e ir a la granja. Sin embargo, mientras va a toda velocidad, es testigo de un accidente. Sus ojos están tan oscurecidos que incluso se olvida de que es médico y decide ignorar el accidente. Tierra Amarga, cuyos papeles principales son actores famosos como Hilal Al-Bilay, Murat Unyalms y Keremalsk, vuelve a emocionar a la audiencia en el episodio 93. Sevda logra convencer a su hija Umid, a quien se llevaron hace años. Por otro lado, hace todo lo posible para que Demir y Zulea no sospechen. ¿Qué pasa una vez en la sección 93 de Chukurova? La noticia de que Fekeli recibió un disparo de Demir crea un gran evento en Chukurova. Zulea escucha las conversaciones en el bazar y comienza a buscar a Demir, pero no puede encontrar a Demir ni a Fekeli. La noticia de que Fekeli recibió un disparo también llega al hospital y Umid quiere pedirle cuentas a Fikret. Por otro lado, todos se sorprendieron de que Fekeli no viniera al hospital. Demir, cuyas fotografías fueron tomadas en secreto y enviadas a Zulea, culpa a Umid por este tema y está enojado con él. Sin embargo, Umid no acepta esta acusación y dice que no tiene conocimiento de las fotos. Zulea quiere asegurarse de que ama a Demir y de que Demir se ama a sí misma. Las preguntas sobre el amor y las relaciones de Zulea dirigidas hacia Demir hacen que Demir se sienta confundido. Sevda es llevado a casa y llevado a descansar, pero exhibe movimientos extraños. Sale de casa temprano en la mañana, luego regresa porque estoy bien. Nadie le cree a Sermin, quien dice que lo vieron en el hospital. Por otro lado, Sevda se propuso demostrarle a Umid que no la abandonó y que fue arrebatada por la fuerza. Al final, lo demuestra para Umid, pero no será fácil reconstruir su relación como madre e hija años después. Ahora, Sevda, que está tratando de proteger a su hija, también debe tratar de no hacer sospechar a Zulea y Demir. Umid esperó a que las fotografías rompieran la brecha entre Demir y Zulea, pero los hechos no se desarrollaron como se esperaba y la relación entre marido y mujer no se rompió. Mientras Umid está devastado por esta situación, Fikret, que tiene más ambición, acusa a Umid de enamorarse de Demir y no obedece la decisión de venganza que han tomado juntos. Se ha lanzado el tráiler del nuevo episodio 93 de Tierra Amarga. ¿Quién soy el invitado inesperado a la boda? Sin embargo, Fikret está enamorado de Mujgan, por mucho que ignore, y entre todos estos eventos se reconcilia con Mujgan. Cuando sus papeles son suspendidos, Rashid y Fadik van al municipio, sin saberlo nadie, y hacen su boda. Sin embargo, la dama está decidida a no casarse con Fadik sin una boda, y la ceremonia de la boda se prepara muy rápidamente en la mansión. Todo va bien, pero un invitado inesperado se une a la boda y todos quedan impactados. Demir se está rompiendo a sí mismo una vez más y Zulea no se rinde con Demir vuelve loco a Umid. Reían a Umid contra Zulea en Mujgan.
Impresionado por las palabras de Mujgan, Umit se sube al coche y se dirige a la mansión. ¿Qué pasó en el último capítulo de Sukurova una vez? Sevda, que va a advertir a Umit una vez más para salvar el matrimonio de Demir y Fuleya, se enfrenta a una carga muy pesada. Porque Umit le dice a Sevda que es su hija y le cuenta todo lo que sabe. Umit, que ya no puede soportar la carga de ser una niña abandonada en su corazón, derrama su contenido y Sevda se enferma. Fekeli está bajo la influencia de sus últimas experiencias, pero los ojos de todo el anfitrión también están puestos en él. Tanto es así que supera a todos y va tras Fikret a Alemania, pero regresa a Adana con el peso de lo aprendido ahí. Demir y Fuleya toman un suspiro de alivio después de que Fikret se va a Alemania y deciden celebrar su felicidad con una invitación. En el cumpleaños de Adnan, todos los Sukurova serán testigos de su felicidad. Demir hace tal gesto tanto a Fekeli como a Fuleya ante la invitación que las lágrimas están en los ojos de todos. Sin embargo, este gesto provoca odio en Umit y Mujgan por diferentes motivos. Por ahora, estamos al final de nuestro video. Comparte nuestro video con tus amigos y déjalos seguir lo que sucedió en la serie de televisión Tierra Amarga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate, adiós.